Padre del cielo, que seas tú obrando, Espíritu Santo. Danos entendimiento, Dios del cielo, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hay un tema que en escatología se llama el dispensacionalismo, pero lo podemos acortar un poco. El dispensacionalismo es, digamos, etapas desde la creación del mundo que han ocurrido cosas que han terminado una etapa. Inicia una etapa, inicia otra, y en cada etapa ha ocurrido cosas relevantes, ¿sí? Que a la humanidad la han marcado positiva o negativamente. Y hasta puede decir que eso puede llegar hasta la eternidad. Por eso vamos a estudiar un poco la parte de las dispensaciones, llama dispensaciones, ¿sí? El dispensacionalismo, dispensaciones, ¿sí? Entonces, la iglesia también puede aportar desde su silla algunos versículos. Vamos a estar muy contentos, muy alegres compartiendo la palabra del Señor. Amén, esta mañana. Entonces, definición, el dispensacionalismo es conocido como dispensaciones, ¿sí? O sea, etapas que inician y culminan. Y en cada etapa se han dado circunstancias relevantes, ¿sí? Que han marcado el destino de la humanidad, ¿sí? Antes de iniciar, dos cosas importantes. Primero, la palabra de Dios es progresiva, ¿sí? La palabra de Dios es progresiva. No es lo mismo vivir en el tiempo de Noé que en el tiempo de Juan y Pedro, ¿sí? Es progresiva. Es como una planta de frijol que yo la siembro, ya nace y va empezando a crecer hasta dar un fruto, ¿sí? La palabra de Dios es progresiva. Segundo, el hombre fue creado, ¿qué? Con un libre albedrío. Un libre albedrío. O sea, la persona puede decidir. Hoy usted hubiera podido decir, yo me quedo en la casa, yo no vengo a la iglesia. Dios es tan lindo, Él nos hubiera podido hacer como unos autómatas atrás de Él, ¿sí? Pero no, Él dijo, demos libre albedrío para que piensen, para que definan. Eso es lo más lindo de Dios, ¿amén? Muy bien. Entonces vamos con la primera dispensación. La primera dispensación va desde la creación hasta la caída del hombre, hasta la caída de Adán y Eva, ¿sí? Esa es la primera dispensación. ¿Qué se dio ahí en esta etapa entonces? Primero, en Génesis capítulo 2, versículo 15, hay algo esencial, algo importante de la creación que vamos nosotros a leer un poco. Génesis capítulo 2. Muy bien. Vea, cuando Dios habla a Adán, él estaba solo, él no tenía esposa todavía, no tenía Eva. Entonces Dios lo llama y le da las instrucciones, ¿sí? ¿Sabe qué? Vas a vivir así. Dios quería comprobar si Adán obedecía al Señor, ¿sí? Él quería comprobar. Había digamos, hay un grupo que el pastor yo nos está enseñando y está viendo mucho la situación de Colombia con las damas, con la violencia intrafamiliar y todo. Entonces, digamos, en la palabra de Dios se dice que en la caída Eva fue que tuvo la culpa. Entonces, en las predicaciones se no, la mujer que tuvo la culpa, ¿sí? Pero la responsabilidad era del varón, porque él primero recibió la enseñanza, ¿sí? Él primero recibió la enseñanza. Por eso es cuando cae el hombre y la mujer, cuando caen los dos, el primero que llama es al varón. Amén. Entonces, esa consecuencia de esa desobediencia tuvo mucho que ver, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Eva fue engañada por la serpiente antigua
que le dice, ¿sabe qué? Con que Dios ha dicho que no comas de aquel árbol. Con que Dios ha dicho. Esa palabra quería colocarle duda a Eva, ¿sí? Con que Dios ha dicho. Y sigue diciendo, Eva, ¿sabe qué? Dios nos ha dicho, de todos los árboles podemos comer, pero este árbol no podemos comer. Quiero decirle que Dios no está hablando del sexo en esa parte, ¿no? Porque es que en el tiempo antiguo nos habían enseñado que era el sexo, pero no es, ¿sí? Mire lo que quiero decirle esta mañana. La serpiente antigua, Satanás, le dice, ¿sabe qué? Es que porque sabe Dios que si tú comes de ese árbol, van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios. Entonces Eva dice, uy, como esto está como bueno, ser como Dios, ¿sí? Ser como Dios. Ellos no les faltaba nada ahí. ¿Qué querían más? Estaban bien en el huerto, no les faltaba nada. Pero mire la situación, el querer más, el querer tener más sin la bendición de Dios, lo que le traía, lo que le trajo, ¿sí? Entonces, eso le llevó a tomar del fruto, darle a su esposo. Y cuando Dios la llamó, dijo, ¿sabe qué? La serpiente me engañó. No era así. No era así. Tuvo consecuencias entonces. ¿Qué consecuencias tuvo? Antes, el Espíritu de Dios se paseaba en el huerto, ¿sí? Tenía comunión el hombre con Dios. No había sufrimiento. O sea, estaba en un estado de inocencia, ¿sí? Pero cuando desobedecen, entonces el Espíritu de Dios se aleja. El espíritu del hombre se quedó sin relación con el Espíritu de Dios. Y el hombre quedó viviendo como una persona natural, ¿sí? Una persona natural. ¿Qué tiene que hacer Dios entonces? En Génesis 3:15 dice que entonces Él va preparando para la salvación del hombre, ¿sí? Vamos a leerlo entonces, Génesis 3:15. Allí Dios empieza a plantear la salvación del hombre, ¿sí? Entonces, Él decía que iba a venir alguien que iba a quebrantar la cabeza del diablo. ¿Sabe quién? Jesús a través de una mujer. Amén. Muy bien. En Génesis 3, 4 y 5 nos dice que qué tiempo vivió Adán. ¿Sí? Adán, vamos a leerlo. Génesis 5, 3 y 4. Ajá. Correctamente, el engaño. Ahí acabamos de implementar lo que acabé de explicarles hace un momento. Muy bien. Dice la palabra de Dios entonces que Adán, fuera de Caín y Abel, tuvo otro hijo que se llama Set. Y dice la palabra de Dios que después de eso tuvo hijos e hijas. Dice la palabra del Señor. Amén. En Génesis. Y allí culminamos con la primera dispensación. ¿Sí? Con la primera dispensación. Entonces nos trajo algo no muy bueno. Porque con esa situación, el hombre, si no se acerca a Dios, si no acepta a Cristo, entonces vivirá con el espíritu apartado de Dios. Vivir caminando, sí, común y corriente, pero el espíritu está ¿qué? En él muerto, amén. Si nos acercamos a Jesús, entonces Dios nos vivifica, amén. Muy bien. Segunda dispensación. La segunda dispensación, o lapso de tiempo, va de la caída de Adán y Eva hasta el diluvio. ¿Sí? De la caída de Adán y Eva hasta el diluvio. Miren otro tiempo, ¿sí? Dice que se multiplica la humanidad, ¿sí? Pero también se multiplica la maldad, ¿sí? Y vamos a comprobarlo. Vamos a Génesis, capítulo 6. Usted como está pila ahí en su silla con la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Amén. Bueno. En esta versión dice lo siguiente también para complementar. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra. Y que todo ¿qué? Designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente la maldad. Mire esa humanidad en ese tiempo.
lo que planeaban, lo que decían, voy a visitar a un amigo, era para hacerle mal. Su designio era solamente la maldad. Entonces, el Señor lo que plantea es, bueno, pero miren el versículo 8, por favor. Pues saltemos algo en el versículo 8. En medio de esa humanidad, miren, en medio de esa situación había ¿quién? Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé pensó diferente. La iglesia hoy debe pensar diferente frente a todo lo que se viene dando, frente a todas las noticias, frente a todo debe pensar diferente. El joven debe pensar diferente. Varón, pensemos diferentes. Dama, pensemos diferente. No digamos como se está dando eso, yo también voy a hacer. No. Noé halló gracia. Por eso Dios lo convocó. Halló gracia delante del Señor. En medio de una generación que pensaba solamente la maldad. Una generación que pensaba solamente la maldad. Entonces, como dice la palabra y como acabo de leer ahí en 6:13, decidió el fin de todo ser viviente, ¿sí? En el Génesis 5:32, vamos a, más o menos cuántos años tenía Noé. Vamos a ver. Descubramos un poco, a ver, cuántos años tenía Noé ahí. 500 años. Pero que quiero que miramos en Génesis 7:11, ¿cuántos años duró Noé en construir el arca? 7:11, ¿qué nos dice? ¿Cuántos años tenía Noé en esa época? 600 años. ¿Cuántos años demoró en construir el arca? 100 años. ¿Por qué? Porque Dios quería que la gente se arrepintiera, que la gente decidiera, que la gente volviera a su rostro, que el pueblo dijera, hay un Dios, tengo que ser salvo por el Señor, tengo que cambiar mi modelo de vida. Dios esperaba. Y Dios sigue esperándonos eso. Dios sigue esperando de usted y de mí la transformación en mi corazón, la transformación de mi actitud, de mi forma de ser. Dios sigue esperando. No sé cuántos años, cuánto tiempo. Luego Dios hizo pacto con Noé. Y ahí culminamos con la segunda dispensación. La tercera dispensación, va desde el diluvio hasta la promesa. Del diluvio hasta la promesa. La tercera dispensación. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, versículo 16. ¿Qué nos dice? A ver, entonces Dios llama a Abraham, ¿sabe qué? Como ya el diluvio acabó, yo lo voy a multiplicar. De ti saldrá un pueblo. ¿Sí? De ti saldrá un pueblo. Abraham, ¿sí? Si tú puedes contar las estrellas, si puedes tu descendencia como la arena del mar. Fue maravilloso porque Dios siempre cumple una promesa en las cosas donde yo creo que es imposible. Donde yo creo que es imposible, Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios que la edad de Abraham era de 100 años cuando Dios lo bendijo con Isaac. Y la esposa yo creo que tenía 95. Y si tenía un poquito más, pues tenía 105. Pero eran súper ancianos, pero Dios se glorificó. Y Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí? De los cuales José fue vendido a Egipto. Y esa fue la familia que fue multiplicándose, De allí, iglesia, sale el pueblo de Israel. Hoy, no se lo olvide, ese es el pueblo de Israel que siempre habla la Biblia. Mire que Dios nunca deja de cumplir su promesa. Dios nunca deja de cumplir su promesa, ¿sí? Se cumplió la promesa de Dios en Éxodo capítulo 1:7. Dios nunca deja de cumplir su promesa. Es el pueblo de Israel, se multiplicó y fue un gran pueblo. Salió de los lomos
de Abraham, ¿sí? Y de los lomos de Abraham salieron reyes, porque José fue rey, ¿sí? Y ahí culminamos con esta tercera dispensación. La cuarta dispensación, iglesia, la cuarta dispensación va desde la promesa de Abraham hasta la ley de Moisés. Entonces escuche, cuando muere José, solamente se levanta otro rey que no conocía los principios de José. O sea, José en Egipto muere, ¿sí? Pero se levanta otro rey que no conocía los principios de José, porque José siempre oraba a Dios, ¿se acuerda? Por eso Dios lo colocó como rey. Entonces dice la palabra de Dios que los israelitas empezaron a crecer, a aumentarse, a multiplicarse, y este rey empezó a quererlo exterminar, a quererlos acabar, pero no fue así, porque la promesa de Dios se cumplía, que ellos tenían que aumentarse. El pueblo fue oprimido, pero aún así, el pueblo aumentó. Vamos entonces a Éxodo 12:20, por favor. 430 años. Escuche estos datos, por favor. José muere, el rey José muere y le dice a los israelitas, ¿sabe qué? Cuando Dios los saque de aquí, me hace ahora ya mis huesos a la tierra prometida. Oiga, pero qué fe de José, por favor. 430 años demoraron de salir de ahí y llevaron los huesos de José a la tierra prometida. Eso se llama tener fe, por favor. Esa es la fe que yo quiero tener. ¿Sí? Esa es la fe que yo quiero tener. Y que usted y yo tenemos que tener. Y dice entonces que el pueblo de Israel fue oprimido y clamaba a Dios. ¿Sí? Y Dios comisionó ¿a quién? ¿A quién comisionó? A Moisés, para que lo liberara del pueblo, ¿sí? Para que lo liberara de la visión de Faraón. Por eso es que empezó a sacar al pueblo por el desierto y a llevarlo a la tierra prometida. ¿Amén? Finalmente, el pueblo de Israel fue llevado a la tierra prometida. ¿A través de quién? De Josué, porque Moisés murió. Y allí termina la cuarta dispensación. La cuarta dispensación, ¿sí? Hemos visto hasta ahorita 4. 1, desde la creación hasta la caída. 2, de la caída hasta el diluvio. 3, del diluvio hasta la promesa. 4, de la promesa hasta la ley de Moisés. Y ocurrieron más cosas. En esta cuarta dispensación, Dios da la ley en las tablas, cómo debe conducirse el pueblo, cómo debe vivir el pueblo, muchas leyes da. Muy bien, ahí termina. Vamos con la quinta dispensación. Ojo, iglesia amada. Ustedes están con los oídos puestos. Quinta dispensación. Va desde la ley de Moisés hasta Jesucristo, hasta la ascensión de Jesús a los cielos. Esta dispensación. Recuerde que todas las dispensaciones han terminado. Han empezado y ya han terminado. Han empezado y ya han terminado. La quinta dispensación entonces va desde la ley de Moisés hasta Jesucristo, hasta la ascensión de Jesús al cielo. Escuche entonces. Después que muere Josué en la tierra prometida, surgieron jueces. ¿Sí? Surgieron jueces. Como Gedeón, como Samuel. Pero viendo el pueblo de Israel, otras naciones que tenían gobernantes, empezaron a exigir a Dios rey. Y Dios le dio a Saúl. ¿Sí? Y el pueblo de Israel perdió su identidad y empezó a aceptar costumbres de otros pueblos. ¿Sí? Los hijos de Israel entonces, ellos se levantaron contra Dios, o sea, renegaron contra el Señor. Ellos renegaron contra el Señor. Muy bien. Dios da la promesa al pueblo de Israel que no habría más oscuridad. ¿Sí? Por favor, vamos a Isaías
9:6, por favor. Mire, entonces dice el Señor, ¿sabe qué? En usted no habrá más oscuridad, no habrá más, habrá una luz. Dios promete que el pueblo de Israel no habrá más oscuridad. ¿Sí? A la humanidad no habrá más oscuridad en esta dispensación. Entonces, es cuando 1500 años antes de Cristo llegó la promesa. Vino Jesús. Pero en esos 1500 años del último profeta, el profeta del Nuevo Testamento, no había voz de Dios para el pueblo. ¿Sí? No había voz de Dios para el pueblo. O sea, no dice, dile a este pueblo tal cosa, dile a este pueblo, no. Sino que la gente que ya ha conocido a Dios empezó a hacer las cosas, a escribir cosas, ¿no? Por eso hay 6 libros. Por eso esta Biblia tiene 66 y otra Biblia tiene 72 libros. Entonces, en esa época se escribió el libro de Judith, el libro de Macabeos, Segunda de Macabeos, todo eso. Pero fue con sabiduría del hombre. Son muy importantes, pero con sabiduría del hombre. O sea, no hay voz de Dios ahí. Hubo un silencio total. Hubo silencio, amén. Muy bien. Creo que estos datos pueden ser importantes. Usted los sabe haber visto, los ha escuchado, pero esos datos son importantes que tengamos en cuenta. Bien. Del último profeta del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. Luego nace Jesús, Hijo de Dios, Cordero Santo. La función de Jesús en la tierra, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la función de Jesús en la tierra? Salvarnos. 1. ¿Qué más? ¿Qué más fue la función de Jesús? Ay, hombre, la función de Jesús, predicar la palabra. ¿Qué más? Darse a conocer. Ay, qué maravilla. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Allá falta. Pero nuestro pecado. Bueno, la función de Jesús. Eso tenemos que tenerla bien clarito. Primero, venir a la cruz, enseñarnos a vivir, ¿sí? Morir por nuestra vida y darnos vida eterna. Darnos vida eterna, Jesús. En esta dispensación fue importante. Jesús vino a quebrantar la cabeza, ¿sí? De lo que Dios había dicho en Génesis 3:15. Haz libertad a un pueblo a venir a morar en nosotros para darnos vida eterna. 1. 2. Para enseñarnos a vivir. 3. Enseñarnos al servicio. A perdonarnos, ¿sí? A perdonar nuestras culpas. Tremendo, tremendo. Esta etapa fue una de las importantísimas, ¿sí? Viene Jesús a la tierra a enseñarnos. Por eso tiene a Jesús, usted tiene vida eterna. Tiene a Jesús y tiene vida eterna. Como estamos creyendo, porque usted ha venido hoy porque ha creído. Y si usted ha dejado de venir, hoy tiene que creer más. Y esta semana tenemos que aferrarnos más. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios nos va cada día a enseñar algo maravilloso. Sigo entonces. Nos enseña a vivir, a perdonar, el servicio, a amar, a predicar, ¿sí? A darnos su propia vida para darnos vida eterna, ¿sí? Dice entonces que Él murió y resucitó, se presentó a más de 500 discípulos. Luego se reunieron en el monte de los Olivos con ellos y les dio la ordenanza de predicar el evangelio, ¿sí? A todo el mundo. Y luego fue levantado y en una nube se ocultó. Ahí termina la quinta dispensación, la quinta etapa. Mire, hijitos de Dios, el tiempo no es el mismo. El tiempo no es el mismo. Las etapas se van culminando y van acabando. Y vamos con la sexta dispensación. Ojo, iglesia, entonces. Oído, amada iglesia. La sexta dispensación va desde la venida del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento de la iglesia en las nubes. Ojo, la sexta dispensación o este tiempo va desde la venida del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento de Jesucristo de la iglesia en las nubes. ¿Amén? Muy bien. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a la gente, ¿sabe qué? Van a ser llenos del Espíritu Santo. Y dice que
a los 50 días, estaban reunidos 120 discípulos, 120 hijos de Dios. Hoy ya vemos más. 120. Ahí estaba María, la madre de Jesús. Cuando de pronto se escuchó un estruendo y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero era en una ciudad como esta. Y los que estaban reunidos salían hablando diferente. Y la demás gente dijo, ¿y qué pasó con la gente? Fue que Él no llegó a todo mundo, no. Llegó fue a los que habían creído en Jesús. Los que habían creído en la promesa de Dios. Entonces ahí identificó a la iglesia. Identificó a la iglesia. Escuche, el Espíritu Santo hizo su entrada 10 días después de la ascensión de Jesús al cielo, iniciando así la sexta dispensación. La sexta dispensación o tiempo determinado, conocido como el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Esta dispensación, hijos de Dios. Estamos en la sexta dispensación, en el tiempo de la gracia. Pero escuche, el tiempo de la gracia que corresponde al tiempo que va desde el día que el Espíritu Santo identificó la iglesia hasta el arrebatamiento para encontrarse con Él en el aire. O sea, quiero decirle, iglesia, este tiempo va a terminar, esta etapa va a culminar, esta dispensación va a culminar, por favor. Ese llamado a la iglesia, ese llamado para usted, hijo de Dios, ese llamado en esta mañana, este tiempo va a culminar, este tiempo va a culminar. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Dejamos de orar? ¿Dejamos de ir a la iglesia? ¿Dejamos de leer la palabra? ¿Dejamos de servir? ¿Dejamos de hacer algo bueno por los demás? ¿Dejamos de transformar mi vida, que yo sé que estoy haciendo algo negativo? Ese llamado para la iglesia. Ese llamado en esta mañana. Usted y yo decíamos tal vez, las demás etapas pasaron y no estuvimos ahí, pero en esta vamos a estar. En esta vamos a estar. Porque va a venir Jesús por la iglesia, por toda la gente que ha obedecido su palabra, y se va a quedar una cantidad de gente acá en la tierra. Y yo no voy a entrar a la secta, que es la última secta de explicación, no la voy a explicar hoy, pero ahí es donde viene la gran tribulación. Por favor, vámonos en este viaje. Ve, el helicóptero está esperando el último que compre el tiquete. Está listo, vea. Está esperando, el piloto está mirando que entre el último acá. Por favor, está ya el helicóptero listo, el avión listo. Vámonos en este viaje, no nos quedemos para el segundo viaje. El segundo viaje ya es la gran tribulación. Y para ser salvo, tiene que dar su vida, nuestra vida, por favor. ¿Qué hay en este tiempo de la gracia, por favor? Entonces, Tito, vamos a Tito y vamos a leer, que ya voy culminando. Tito capítulo 2, de versículo 11 y 13. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¡Qué tremendo! Debemos guardar, y en esta versión, guardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. ¿Sí? En esta dispensación, por favor, hay 3 cosas importantes. Primero, aceptar a Cristo y tener una conversión. O sea, conversión es algo que yo estaba haciendo negativo y hacerlo positivo. ¿Acaso del otro mundo? Algo que no me edifica a mí y no edifica a Dios, lo dejo y listo, y hago algo nuevo. Servicio. Apropiarse una vida de servicio al Señor. Sí, todos estamos ocupados. Todos estamos ocupados. Todos. Aquí no hay ni un desocupado. ¿O sí? Nadie. No. Simplemente por la gracia de Dios apartamos un tiempo y servimos. Y seguimos con nuestro oficio. Hoy me levanté para estar aquí a las 9, me levanté para las 5 de la mañana. Porque como hay trancón y todo eso. ¿Sí? Y hoy no tuvimos a 10 minutos de Pianamo. Fuimos en una finca
una parcela, una finca, lo invito. Quedan invitados, ¿no? Quedan invitados. Allá. El pastor yo no he ido, yo sé que tengo una esperanza y una alegría que varios van a ir allá a visitarnos. Allá, oiga. Bueno, bueno, muy bien. Listo, listo. ¿Esto, Yuli? Bueno. ¿Qué más entonces? Conversión, servicio, vida de esperanza, ¿sí? Renovando nuestro corazón, ¿sí? Servicio apropiándose de un nuevo estilo de vida, esperanza, de una expectativa de la segunda venida de Cristo y cada día prepararme para irme con Él. Ahí termina esta sexta dispensación. Esta va a culminar. Va a culminar, hijo de Dios. Ahora en la venida de Cristo va a culminar. Esto no va a seguir hasta que... No, esto va a culminar. Entonces, les invito de una manera muy especial a que sigamos siempre adelante, fortalecidos en el Señor, constante en la oración, en la palabra de Dios, ¿sí? No importa lo que haga a nuestro alrededor, sigamos adelante. No importa los faltantes que tengamos, todos tenemos faltantes, todos. Y entre más faltantes tengamos, digamos, Señor, yo tengo faltantes. Todos tenemos faltantes, ¿sí? Mientras estemos en esta tierra, nadie será suplido de las cosas. Porque cuando estemos en la presencia de Dios, seremos suplidos totalmente. Siempre nos faltará algo estando aquí en la tierra. Amén. Coloque sobre sus piecitos y oramos a Dios.